Bueno, buenos días. Como director de este centro os doy la bienvenida a esta casa, vuestra casa, donde hoy tenemos la satisfacción de inaugurar la 8ª edición del ciclo Ciencia en Primera Persona. Un ciclo de conferencias que llevamos haciendo en el Multita Alcobendas desde 2016, gracias a la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y bueno, para presentar a nuestras ponentes de hoy, con las que inauguramos la charla, tenemos a Marina Villegas, que es la delegada institucional del CSIC en Madrid. Y bueno, pues espero que disfrutéis de esta charla tan apasionante sobre Marte y el polvo marciano. Sí, nada. Gracias, Fernando. Bueno, pues en primer lugar quiero darle las gracias al museo porque seguimos nuestra fructífera colaboración de charlas. Como ha dicho Fernando, es nuestra 8ª edición. Y después un agradecimiento genérico a todos los investigadores e investigadoras del CSIC que van a participar en este ciclo y han participado en los anteriores porque, bueno, pues ceden su tiempo, preparan su charla y nos cuentan lo que hacen en su vida investigadora. Hoy tenemos la suerte de tener a 2 investigadoras que colaboran juntas en un proyecto europeo que se llama Roadmap y que nos van a contar esto del polvo oriento vecino. Ellas son y Teresa Jardín. Olga es investigadora científica en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, así que expandimos nuestras fronteras y traemos investigadoras del Consejo que no son de Madrid. Ella es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Granada y, como digo, es investigadora científica en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, donde fue directora desde el 2014 al 2017. Y, cosa muy importante, es co-investigadora del instrumento ENVIS-S, que está a bordo de la misión de la ESA con el Interceptor en Marte. Y, por otra parte, Teresa Jardín es científica titular en el Instituto de Cerámica y Vidrio, que está aquí cerquita, en la Universidad Autónoma. Ella es doctora por esa universidad en Química, por la Universidad Autónoma de Madrid, y trabaja dentro del grupo de investigación FAN Ceramics, que, bueno, pues hace diversas cosas, cerámica para electrónica. Estudia, ella nos contará el polvo, en realidad, el polvo de Marte. Muy bien, pues damos paso a las ponentes. Sí. Hola, buenos días. Antes que nada, darles las gracias por pasar una mañana de domingo escuchando temas de ciencia. Yo soy Olga, trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, como ha dicho Marina. Teresa en el Instituto de Cerámica y Vidrio. Quizás se pregunten cómo encaja esto de la cerámica y vidrio con la astrofísica, y ahora verán que el papel que ha jugado el ICV en este proyecto de Marte ha sido fundamental para todo el proyecto. Así que empieza. Gracias por la presentación y a todos vosotros por asistir hoy a esta charla que vamos a impartir entre Olga Muñoz y yo misma, Teresa Jardiel. Como ya mencionaba Marina, las dos venimos de 2 institutos que pertenecen al CSIC y queríamos hablar un poco de lo que es el CSIC para los que no lo conozcáis. El CSIC, o Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es el primer organismo de investigación en España y el 7º a nivel mundial en cuanto a investigación pública. Engloba más de 120 institutos de investigación y centros mixtos y 3 centros nacionales distribuidos a lo largo de toda la geografía nacional. Y así como números generales, pues decir que los investigadores del CSIC publican más de 16.000 artículos al año, se protegen más de 450 tecnologías y los investigadores lideramos y participamos en numerosos proyectos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, siendo el CSIC una de las instituciones, la cuarta institución en mayor participación en proyectos europeos. La investigación que se hace en el CSIC abarca todas las áreas, desde humanidades y ciencias sociales, biología y biomedicina, recursos naturales, ciencia y tecnología de alimentos, ciencias agrarias y ciencias y tecnologías físicas, químicas y de materiales. Y es en esta área donde se encuadra el instituto donde yo trabajo, el Instituto de Cerámica y Vidrio, que está situado en el campus de excelencia del CSIC, aquí cerquita, en el campus de Canto Blanco.
Y bueno, ¿qué hacemos en el ICV? Yo creo que es fácil de imaginar, simplemente con el nombre del centro, Instituto de Cerámica y Vidrio. La misión del Instituto de Cerámica y Vidrio es desarrollar al más alto nivel posible todo tipo de trabajo de investigación sobre materiales cerámicos y vidrios, intentando pues, dar lugar a tecnologías punteras. Ahora bien, nosotros cuando normalmente preguntamos en estas actividades de divulgación qué entiende la gente por un material cerámico o un vidrio, pues normalmente nos ponen ejemplos como botellas, tazas, vasos, ventanas, azulejos, ladrillos. Y lo cierto es que en el instituto se hace también investigación en este tipo de materiales de cerámica tradicional, buscando pues, mejorar sus propiedades y prestaciones. Pero fundamentalmente en el instituto las actividades de investigación se dirigen principalmente al diseño, procesado, caracterización y aplicaciones de nuevos materiales cerámicos y vidrios, y quizás estas fotografías ya no las asociéis tanto a materiales cerámicos, quizás sí pues, las prótesis o piezas dentales. Pero no sé si sabéis que los materiales cerámicos también pueden servir como marcadores para células tumorales. Son componentes esenciales en diferentes dispositivos para la generación y almacenamiento de energía, como células fotovoltaicas, baterías o pilas de combustible, también para las tecnologías de la información y comunicación, como barreras térmicas en aplicaciones de aeronáutica o aeroespaciales, incluso se pueden utilizar como fertilizantes. Por tanto, los objetivos específicos del centro son, por supuesto, llevar a cabo una investigación científica y tecnológica de excelencia, pero además el centro tiene una gran tradición de transferencia de resultados a la industria y generación de patentes. Y ahora queríamos presentaros también un poco brevemente el Instituto de Astrofísica. Vale, pues yo, como hemos dicho, soy investigadora del Instituto de Astrofísica de Andalucía. La sede principal se encuentra en Granada. Mira, ¿tenemos puntero? No. Este es el edificio principal que tenemos en Granada y además tenemos dos observatorios. El Observatorio de Sierra Nevada, que se encuentra en el Parque Nacional de Sierra Nevada, 3.000 metros de altura. Y también somos el centro de referencia para el Observatorio de Calar Alto, que está en la Sierra de los Filabres, en Almería. La investigación que hacemos en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, para hacerlo más cortillo, se divide en 4 departamentos diferentes, con nombres muy exóticos, como podéis ver. A nosotros ya no nos llama la atención, cuando los decimos la gente le hace gracia. Es el Departamento de Radioastronomía, Astronomía Extragaláctica, Física Estelar y Sistema Solar. Y en este departamento es donde yo realizo mi investigación. A ver. Además, tenemos una unidad que es transversal, es la unidad de desarrollo instrumental y tecnológico, que hace desarrollo e instrumentación tanto para observatorios terrestres como para misiones espaciales y da así servicio a las necesidades tecnológicas de los distintos grupos de investigación. Esta unidad de desarrollo instrumental, esto está, después del lanzamiento del Miura, no podemos buscar un mejor momento. Pues nosotros nos iniciamos en la aventura espacial en los años 80. Estos eran cohetes de sondeo, iban muy bajos en la atmósfera, no tienen nada que ver con lo que se lanzó hace unos días. Bueno, la idea es que estos cohetes de sondeo que se estaba probando esa tecnología iban vacíos. Entonces, hablando con la gente del INTA, pues se pensó en desarrollar instrumentación, darle carga útil a esos primeros cohetes, y de esta primera instrumentación que se desarrolló en el Instituto de Astrofísica de Andalucía pues eran instrumentos para medir las emisiones infrarrojas en la atmósfera terrestre. Desde lo que teníamos entonces, que contábamos con 2 físicos electrónicos, esto se va yendo, 2 físicos electrónicos, vamos a ver si voy a sacar rayo de... A lo que tenemos hoy, que es esta unidad de desarrollo instrumental y tecnológico, pues la integran de entre 50 a 60 ingenieros que cubren todas las ramas de la ingeniería. Ingeniería de software, óptica, mecánica y electrónica. Y luego tenemos también los ingenieros de sistemas, que son los que tienen el control sobre todo el instrumento. Gracias a esta unidad de desarrollo instrumental y tecnológico, pues hemos participado en desarrollo de instrumentación para prácticamente todas las misiones de exploración del sistema solar de la Agencia Espacial Europea. Hemos colaborado también con algunas de la NASA, como fue el caso de la misión
Cassini-Huygens. El Huygens era una sonda que se lanzó a Titán, la luna de Saturno. Hemos viajado a Venus. Ahora mismo estamos viajando con la sonda JUICE hacia las lunas heladas de Júpiter. Estamos orbitando, estudiando el Sol más allá de la órbita de Mercurio. Una nave que está también yendo, Bepi Colombo, que va hacia Mercurio. Y bueno, hemos viajado al lado de un cometa, pero bueno, no tenemos tiempo, quizá otra vez vengo y cuento otras misiones espaciales. Aquí nos vamos a centrar en, hemos colaborado en 3 misiones espaciales a Marte, el Mars 96, que acabó en el Pacífico, pero eso dio tiempo, en las misiones espaciales siempre se suele hacer toda la misión, toda la instrumentación y un duplicado para tenerlo en tierra para hacer pruebas. Entonces, gracias a la misión Mars 96, en un tiempo récord se consiguió enviar la misión Mars Express, aprovechando esa copia que teníamos de la Mars 96. La Mars Express, junto con otras observaciones desde Tierra, habían hecho mediciones un tanto contradictorias y habían detectado metano en la atmósfera de Marte. El metano es muy importante porque suele estar relacionado con causas biológicas. Por supuesto, todo lo que sea algo biológico fuera de la Tierra pues nos llama mucho la atención. Entonces, había habido observaciones desde Tierra, desde el instrumento PFS, en el que participaba el Instituto de Astrofísica de Andalucía, pero ese instrumento no estaba diseñado para detectar el metano. Entonces, las barras de error eran grandísimas y además había mucha controversia. Esto dio lugar a la misión ExoMars 2016. En la entrada del museo, si se fijan, hay una maqueta de la misión ExoMars, la pueden ver. Y el objetivo de esta misión, trabajamos en el instrumento NOMAD, somos la institución coinvestigadora, está liderado por el Royal Institute de Aeronomía de Bruselas y el Instituto de Astrofísica de Andalucía, y la idea está especialmente diseñada para medir los gases minoritarios en Marte y, por lo tanto, detectar si realmente hay metano o no. Las medidas son muy contradictorias y son difíciles de entender porque si hay una fuente que emita metano en Marte, el tiempo de vida en la atmósfera sería de unos 300 años. Sin embargo, las detecciones son puntuales en algunos sitios y de pronto desaparece. Esas apariciones puntuales de metano no eran capaces de reproducirlas en ninguno de los modelos. Entonces, el instrumento NOMAD, que después hablaremos de él porque está muy relacionado con el proyecto de Marte, pues se diseñó especialmente para eso. A día de hoy se lanzó en 2016 y está enviando datos desde 2017. No se ha detectado metano en Marte. También hay que decir que incluso si hubiese habido detección de metano, no siempre está relacionado con causas biológicas. Podían ser generados en el subsuelo por algunas reacciones de los minerales que hay en el subsuelo. Ajá. ¿Por qué nos interesa tanto el planeta Marte? Bueno, es nuestro vecino. Tecnológicamente estamos casi preparados para mandar naves tripuladas hacia Marte y además se formó en el sistema solar al mismo tiempo que la Tierra y creemos que tenían un pasado común, que eran muy parecidos en el momento de su formación. Respecto al tamaño, la Tierra, este es el diámetro de la Tierra frente al de Marte. La Tierra es casi el doble en diámetro que Marte. Los días son muy parecidos, el periodo de rotación pues son 24 horas en la Tierra y 26 en Marte. Tienen 4 estaciones y los años son mucho más largos en Marte que en la Tierra, son casi el doble. La razón de esto es porque tiene una órbita muy excéntrica. ¿Qué quiere decir? Está muy alargada y hay momentos en que está muy, muy cerca del Sol y momentos en los que está muy alejado. Bueno, pues el título de la charla de Marte polvoriento es que especialmente durante el perihelio, cuando está más cerca del Sol, y en el verano en el hemisferio sur, hay muchas tormentas de polvo en Marte. Vamos a ver. Ahora, respecto a la composición de su atmósfera, bueno, la atmósfera de Marte es muy tenue, es muy débil si la comparamos con la de la Tierra. La Tierra es principalmente nitrógeno y oxígeno, gracias a eso tenemos vida, y en Marte el 96% de su atmósfera es CO2. Entonces es una diferencia bastante importante y además la diferencia también es esa atmósfera tan tenue. Hay muchas teorías y muchas razones por las que la atmósfera es tan débil en Marte. Una de las cosas es la falta de campo magnético.
El campo magnético es muy importante en la Tierra. Esta es una simulación, esta es la Tierra, este es el campo magnético que tiene la Tierra, el escudo protector frente a toda la radiación que nos viene del Sol. Como tenemos ese escudo, cuando llega radiación solar, se aceleran por las líneas de campo magnético, ionizan el gas que hay en la atmósfera, dando lugar a las auroras boreales. Entonces, estamos muy protegidos de la radiación que viene del Sol. En el caso de Marte o Mercurio, la atmósfera es muy tenue. Entonces, este viento solar lo que hace es arrastrar la atmósfera y hace que el planeta poco a poco vaya perdiendo su atmósfera. Y a esto se une que en el caso de que hubiese una nave tripulada o que hubiese allí, consiguiésemos llegar a la superficie, uno de los problemas que nos vamos a encontrar es la protección de esta radiación solar, porque no tenemos el campo magnético que nos proteja. Otra cosa que tenemos en común es el polvo. Estas son imágenes de la intrusión de polvo sahariano que tuvimos en el 2022. Estas son imágenes del norte de España. No os podéis imaginar cómo estaba el sur de España. De hecho, nos recogieron muestras de esta de polvo sahariano en Finlandia, colaboradores nuestros. Estas son imágenes que son espectaculares, imágenes del Observatorio de Sierra Nevada en marzo, el 15 de marzo del 2022, durante esa intrusión de polvo sahariano. Os recuerdo que está a 3.000 metros, era como si estuviésemos en Marte, se quedó toda la superficie de la nieve, estaba cubierta de polvo. Pues en Marte también tenemos tormentas de polvo, como he dicho anteriormente. Estas se llaman demonios de polvo, son polvo que se levanta de la superficie. Ahora, a día de hoy, estas son imágenes reales de Marte. Marte es un gigantesco desierto y por algún mecanismo que aún no somos capaces de entender, de lo que vamos a estudiar en el proyecto Roadmap, este polvo se levanta de la superficie creando estas tormentas locales, pero algunas veces pueden llegar a ser tormentas globales de polvo. Estas son imágenes entre junio del 2001 y septiembre. Aquí vemos perfectamente, son observaciones del Hubble, vemos perfectamente toda la superficie de Marte y solo en unos meses queda completamente cubierto por una gigantesca nube de polvo. ¿Por qué es importante conocer, estudiar este polvo en la atmósfera? Bueno, pues el polvo, cuando tenemos una nube de polvo aquí en la Tierra, en Marte o en cualquier otro planeta, interacciona con la radiación solar, puede bloquear esta radiación y enviarla de vuelta hacia el espacio, puede absorber esa radiación, con lo cual calienta la atmósfera y además interacciona con la radiación que viene de la superficie. El efecto final de esto es que afecta el balance radiativo de la atmósfera, afecta su temperatura y afecta su dinámica. Si queremos saber cuál es el efecto de estos aerosoles, se conoce el polvo cuando está en la atmósfera, se llaman aerosoles en la atmósfera, tenemos que caracterizarlos, saber cuál es su composición, su tamaño y su morfología, la forma que tienen, porque dependiendo de esas propiedades físicas tendrán un efecto de calentamiento o enfriamiento en la atmósfera. Esta es una animación del instrumento TESS de la NASA, en la que vemos durante la tormenta de polvo del 2001 cómo va aumentando la temperatura del planeta conforme la carga de polvo va aumentando también. Va cambiando, aumentando el tiempo, los colores azules son más oscuros y los rojos más calientes. Entonces vemos que conforme se va cargando de polvo la atmósfera, ese polvo va absorbiendo la radiación solar y la temperatura de todo el planeta aumenta. Por lo tanto, esa es la razón por la que estamos tan interesados en estudiar el polvo de Marte. Además, si miramos a la superficie de Marte, vemos muchas estructuras geológicas que nos indican que en el pasado hubo grandes cantidades de agua líquida. Vemos cañones, ríos secos, que nos indican eso, que eso se ha producido por acción del agua. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo era Marte en el pasado? ¿Teníamos un planeta que era parecido a lo que... Estos son simulaciones, estos no son imágenes reales. ¿Teníamos un planeta como parecido a la Tierra con grandes cantidades de agua líquida? ¿O era un planeta helado que por razones puntuales, el impacto de un meteorito, una erupción volcánica, fundía ese hielo y generaba esos grandes torrentes de agua? Pues eso es lo que nos preguntamos. Queremos entender cómo fue el pasado cómo conocer la atmósfera de Marte ahora, porque conociendo la atmósfera de Marte ahora podríamos saber lo que pasó en el pasado. Porque la primera pregunta que nos hacemos es ¿dónde se ha ido todo ese agua?
Si hubo suficiente agua durante suficiente tiempo, lógicamente para que se creara algún tipo de vida, el agua, ¿que dónde se ha ido? Esas grandes cantidades, ¿cómo se ha perdido ese agua? Nos puede pasar lo mismo en la Tierra. Y claro, todo esto pasa por conocer cómo ha evolucionado la atmósfera de Marte desde el momento que existía gran cantidad de agua, que había una atmósfera más densa que permitía que el planeta fuese más caliente, hasta lo que tenemos hoy, que es un gran desierto con unas temperaturas muy bajas. Hemos visto, gracias al instrumento NOMAD que les comenté anteriormente a bordo de la misión ExoMars, que hay distintas razones por las que se ha podido, mecanismos por los que se ha podido escapar el agua de Marte. Uno de ellos, el polvo. Lo que sabemos es que el vapor de agua, en Marte hay agua, pero está en forma de hielo o en forma de vapor de agua. Cuando hay una tormenta de polvo, el polvo asciende en la atmósfera, calienta esa atmósfera y permite que el vapor de agua suba también en la atmósfera. El agua es una molécula pesada, el H2O, pues el oxígeno es pesado, pero cuando está muy alto en la atmósfera puede ser disociado por la radiación solar. ¡Guau! Por la radiación solar. Entonces, una vez que está disociado, ya es más fácil que se escapen los iones de hidrógeno, y este es uno de los mecanismos que están haciendo que el agua se siga escapando de Marte. Y ahora ya entramos en el proyecto Roadmap, que sigue mi compañera Teresa. Bueno, pues me toca a mí contaros qué es lo que hacemos dentro del proyecto Roadmap, que, como ya ha dicho Olga, estudia el polvo y las nubes de polvo marciano, qué influencia tienen sobre la atmósfera de Marte. Antes de nada, decir que lo que nosotros llamamos polvo marciano es un polvo que está formado por partículas muy pequeñas, muy finas, tan finas que pueden levantarse del suelo por efecto del viento y permanecer largos tiempos en suspensión, como levitando, ¿no?, en la atmósfera, y pueden luego depositarse, y se depositan por todo el planeta, toda la superficie del planeta. La importancia de estudiar el polvo marciano es, como ya bien ha dicho Olga, porque nos puede permitir entender la evolución del planeta Marte a lo largo de su historia, ya que tiene una gran influencia sobre el clima del planeta y también sobre los fenómenos de transporte de agua. Pero es que además, para misiones presentes y futuras, estudiar el polvo de Marte es muy interesante, ya que tiende a adherirse sobre todos los instrumentos, tiende a adherirse sobre los rovers, los sistemas electrónicos, los paneles solares, haciendo que no funcionen correctamente. Incluso en futuras misiones tripuladas podría ser perjudicial para la salud de los astronautas. Y luego también es importante estudiar el polvo de Marte porque se podría utilizar como elemento de construcción en futuras misiones para dar lugar a bases en la superficie del planeta, gracias pues a impresoras 3D. En el caso del proyecto Roadmap, donde nosotras estamos involucradas, nuestro interés es en estudiar el polvo de Marte, cómo afecta al clima, a la atmósfera de Marte, y para eso se montó este consorcio, este proyecto multidisciplinar que incluye grupos de investigación de diferentes disciplinas, unos más dedicados a tareas de laboratorio y otros más dedicados a simulaciones, a mejorar los modelos climáticos de Marte, que además servirán, como bien ha explicado Olga, para interpretar mejor los datos que ya nos están mandando las sondas que están orbitando alrededor de Marte, como en la Mars Express y en la ExoMars. Entonces, el consorcio está formado por varios grupos de investigación. Los coordinadores es el grupo belga del Instituto Belga de Aeronomía Espacial, que está en Bruselas, y la investigadora principal es la doctora Anne-Karin van Dahl, que a su vez es la investigadora principal del instrumento NOMAD, que es uno de los instrumentos que está dentro de la ExoMars. Y este grupo se dedica fundamentalmente a la simulación, a mejorar el modelo climático de Marte, que no es
para que os hagáis una idea, es como un modelo informático, como los modelos informáticos que se utilizan en la Tierra para predecir el tiempo, para predecir si va a llover, si va a haber cambios de temperatura o huracanes. Pues algo similar para predecir el clima de Marte y entender cómo funciona la atmósfera, sus componentes, cómo interaccionan entre ellos. Y esta, a su vez, nos tiene que ayudar también a interpretar mejor los datos que ya están enviando las sondas. Ahora bien, para que estos investigadores puedan generar un buen modelo, necesitan datos fiables, necesitan datos muy precisos de cómo es el polvo de Marte, de cuáles son sus propiedades físicas. Y eso es lo que hacen los grupos encargados de las tareas de laboratorio. Son varios grupos situados en la Universidad de Aarhus, en Dinamarca. Ellos lo que tienen es un túnel del viento donde se simulan las condiciones de Marte y se hacen pruebas de cómo se pone en suspensión y vuelve a caer sobre el suelo marciano. Hay otro grupo en la Universidad de Duisburg-Essen, en Alemania, que ellos hacen estudios de impacto del polvo sobre una superficie que simula el suelo marciano. Y el grupo de Olga, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que hacen estudios, que ella va a explicar ahora mejor, de dispersión de la luz. Y luego estamos el grupo al que pertenezco, el grupo Fanceramics del Instituto de Cerámica y Vidrio, que somos los que nos encargamos de preparar los análogos de polvo marciano. Y ahora creo que va el vídeo. Vamos a poner un vídeo, disculpad si está en inglés, pero tiene subtítulos en español, que trata pues de resumir los objetivos que nos hemos planteado en el proyecto. Roadmap. Solar distance 229 million kilometers. Phobos. Deimos. Mars surface. Current surface scan. Dust particles detected. Dust particles analysis. Dust containing iron oxide gives Mars its rusty color. Trace of H2O detected. Traces of H2O detected. Analysis. Traces of water vapor, origin, polar ice cap, subsurface ice. Dust devil detected. Analysis. Occurrence across the entire planet. Dust devils lift the top, brighter layer of dust from the surface, leaving darker paths in their wake. Small individual dust particles stirred up in the atmosphere assemble to form clouds of dust. The dust clouds absorb solar radiation. The dust clouds radiate heat, causing the surrounding atmosphere to warm up and expand. This lofts water, which is only present in small quantities close to the Martian surface, into the planet's upper atmosphere. In the upper atmosphere, energetic particles from the sun quickly break down the water molecules, causing part of the resulting hydrogen and oxygen to float away into space. Roadmap. Bueno, pues entonces, dentro de las tareas del proyecto, lo primero es obtener las muestras que luego tienen que caracterizar los grupos en Alemania, en Dinamarca y el grupo de Olga en Granada. Pero hasta ahora no hemos podido recopilar y traer a la Tierra muestras de rocas y de polvo de Marte para estudiarlo aquí con más detenimiento. Y entonces lo que utilizan los investigadores y los ingenieros que trabajan sobre Marte, utilizan análogos terrestres de polvo de Marte. Múltiples misiones, pues lo que se hace es que diferentes rovers y sondas han caracterizado las propiedades del polvo marciano, pues viendo su composición química, su mineralogía, sus características y las propiedades físicas. Nos han enviado esa información y nosotros en la Tierra buscamos zonas geológicas donde el polvo es similar al que pensamos que está en Marte.
Bueno, antes de esto, decir que el polvo de Marte muy globalmente tiene una composición homogénea que proviene de rocas de tipo basáltico, pero sí que puede haber grandes diferencias de composición entre unas locales, incluso regionales, entre diferentes zonas del planeta Marte. Sobre todo, pues, por ejemplo, en el contenido en óxido de hierro, que es el que le da ese color rojizo. Hay zonas donde se observa que hay más óxido de hierro que en otras zonas, o incluso otros minerales, como la sílice. Entonces nosotros, por ese motivo, en el proyecto hemos elegido 3 análogos de polvo marciano diferentes para tener una visión más global de cómo puede ser el polvo de Marte. Y son estos 3 que os he puesto aquí las fotografías. El primero de ellos, este de aquí, es el primer análogo marciano que fue diseñado por NASA en base a las primeras misiones, la Viking y la Pathfinder. En función de la información que se enviaba, pues escogieron este polvo marciano que proviene de un volcán en Hawái. Posteriormente, y con nuevos datos de misiones posteriores, NASA también dio lugar al análogo MMS, que ahora es comercializado por esta empresa de Martian Garden, corrigiendo un poquito la composición. Tiene un poquito más de óxido de hierro, como veis es más rojo que los otros 2. Y este proviene de un desierto que está en Estados Unidos, el desierto de Mojave. Y el tercer análogo que hemos elegido es ese de ahí, que también está comercializado por una empresa. Este fue diseñado en base a la misión Curiosity, es más reciente. Y este no es un polvo natural, es un polvo sintético que se hace mezclando diferentes minerales en las proporciones adecuadas para intentar conseguir una mezcla que se parezca lo más posible a la mezcla que fue analizada en la misión Curiosity. Como veis, cuando vemos nosotros estos análogos en el microscopio electrónico de barrido, pues vemos que están formados por partículas muy diferentes, más grandes, más pequeñas, irregulares, porque corresponden a diferentes minerales. Pero como hemos mencionado, a nosotros nos interesan sobre todo las partículas más pequeñas, las que son capaces de ser levantadas por el viento y mantenerse en suspensión, y esas típicamente tienen por debajo de 20 micras. Las que pueden mantenerse más tiempo, pues tienen un diámetro aproximadamente de 3 micras. De los que no estéis familiarizados con lo que es una micra. Una micra es una unidad de medida, que es una millonésima parte de 1 metro, y como seguramente tampoco esto os diga nada, pues si cogemos un pelo de nuestro cabello, más o menos un pelo humano suele tener un diámetro de unos 60 micras, pues estas partículas serían 20 veces más pequeñas. A simple vista no las podríamos ver, nosotros las analizamos en microscopios electrónicos de barrido. Y eso es lo primero que hacemos cuando nosotros recibimos estos análogos de polvo marciano en el laboratorio. Analizamos su mineralogía, su composición química, y los observamos en el microscopio electrónico de barrido, y efectivamente comprobamos que tienen partículas normalmente bastante más grandes de lo que nosotros buscamos. Están en torno a las 100 micras, incluso mayores. Y claro, nosotros lo que queremos es determinar bien las propiedades físicas de partículas mucho más pequeñas. Entonces, para dar lugar a partículas más pequeñas, lo que hacemos es molerlas con un molino como este que tenemos ahí, que intenta imitar un poco el proceso de meteorización que se podría estar dando en la superficie de Marte, donde las partículas más grandes se rompen para dar partículas más pequeñas, pues por cambios de temperatura, por abrasión, por impacto. Nosotros intentamos reducir el tamaño de las partículas mediante molienda. Y luego pues las separamos en diferentes fracciones por distintos métodos, como el tamizado, la sedimentación o la centrifugación, pues para obtener distintos lotes, todos los lotes con la misma composición y mineralogía, pero con un tamaño de partícula muy determinado, muy concreto. Pues partículas en torno a 20 micras, partículas en torno a 10 micras, las partículas en torno a 3 micras de diámetro, incluso submicrónicas, para caracterizar perfectamente sus propiedades físicas, y que luego esos datos pueden ser usados por todos los investigadores que trabajan en simulación. Y ahora os vamos a poner otro vídeo también generado por el grupo de divulgación del proyecto,
explica, seguro que mejor que yo, lo que hace cada uno de los grupos que trabajan en las tareas de laboratorio. Roadmap. How has the planet Mars lost its water? How are the global dust storms formed? The scientists of the Roadmap project are investigating these questions by studying the Martian dust. Many things can happen to a dust particle on Mars. Unfortunately, we cannot yet bring back dust to Earth, so to do experiments, Roadmap scientists are recreating copies on Earth. An Earthling Martian dust particle begins its life in Spain, where it is made by the Fun Ceramics group of the Institute for Ceramics and Glass. Some of the particles remain in Spain to be the focus of experiments by the Andalusian Institute for Astrophysics. In their cosmic dust laboratory, the scientists shoot lasers at the particles, while a camera moves around them to look in which directions the laser light is bouncing away. Some travel to Denmark, where researchers of Aarhus University can experiment on them in their wind tunnel. They recreate Mars's atmospheric pressure and temperature to observe how dust particles are lifted into the air and fall back to the ground. Finally, the rest of the particles go to Germany, to the University of Duisburg-Essen. Here, the researchers have recreated the Martian surface so that they can examine how particles interact with each other when they fall to the ground and bounce against each other. The information gathered by the partners of Roadmap is important for the Belgian team. Scientists of the Royal Belgian Institute for Space Aeronomy need these experiments to interpret their satellite observations and to improve their models of the planet. Roadmap will help us understand how Mars works, but also other worlds in the solar system and beyond. Roadmap. Vale, pues como ha explicado Teresa y como habéis visto en los dibujos animados, aquí se ve claramente la importancia de un proyecto interdisciplinar con grupos de distintos tipos de conocimientos o áreas del conocimiento. Como dice la animación, hay 3 laboratorios que estamos interesados en estudiar el polvo: el Instituto de Astrofísica de Andalucía, el Laboratorio de Polvo Cósmico. Estudiamos, y ahora os explicaré un poquito más, cómo ese polvo dispersa luz en todas direcciones. Los de Aarhus estudian cómo se levanta el polvo de la superficie, qué tamaños son los que se levantan más fácilmente. Y en Alemania, cómo cuando cae el polvo a la superficie puede desencadenar la tormenta porque levanta más polvo. El punto cero es tener las muestras de polvo. Si no tenemos unas muestras ideales para nuestros experimentos, no podemos trabajar ninguno. Pues ahí entra el papel del Instituto de Cerámica y Vidrio. Bueno, aquí en el resumen del proyecto, pues ponemos que lo que queremos hacer es mejorar la parametrización del polvo en los modelos de circulación global. ¿Qué quiere esto decir? Los modelos son modelos de ordenador. Para hacer un modelo de ordenador necesitamos ecuaciones que representen todos los fenómenos que pasan en la atmósfera. Es como los modelos de la EMET. La EMET es capaz de predecir si va a haber una intrusión de polvo sahariano, si va a haber una dana que nos va a caer. Aún así la gente se queja de que no son suficientemente precisos, pero son alucinantes que podamos saber con 2 o 3 días de antelación que va a haber una gigantesca tormenta de agua que nos pueda afectar. En este caso, en nuestro caso, lo que tenemos que parametrizar es cómo el polvo dispersa la luz en todas direcciones. Estas son imágenes que ya ha presentado Teresa, de imágenes de microscopio electrónico del polvo. Imaginaros que tenemos que reproducir con ecuaciones o con un modelo cómo la radiación solar, cuando choca con esta nube de partículas, dispersa luz en todas direcciones, absorbe, etc. El problema es muy complicado. Entonces, lo que se hacen es utilizar modelos simplificados. ¿Qué quiere decir? Pues en vez de tener en cuenta reproducir cada una de estas geometrías y tamaños, lo que consideramos que las partículas son esféricas, son elipsoides o lo que sea, porque es mucho más fácil de realizar esas ecuaciones. Nuestro papel dentro del proyecto es decir, cuidado con usar partículas que sean demasiado simples, porque el efecto que pueden producir en la atmósfera, en nuestro modelo, no tiene nada que ver con el que de verdad produce el polvo real en la atmósfera. Para esto he hecho un experimento muy simple. Hacemos experimentos por la casa, también hacemos de vez en cuando algún experimento. Cogimos una esfera de cristal
y otra esfera de la misma composición, pero que era tipo bola de discoteca, con muchas carillas en la superficie. El experimento es muy fácil, cogemos una linterna iluminamos la esfera de cristal y vemos que casi toda la radiación se va hacia adelante. Por aquí no tenemos radiación, hacia atrás está todo muy oscuro. Básicamente toda la radiación, si tenemos una nube de esferas, la radiación solar llegaría casi toda a la superficie. Si iluminamos la bola de discoteca, puede hacer el trabajo de una bola de discoteca, enviar luz a todas direcciones. Entonces, simplemente variando la geometría de esa bola, podemos generar un patrón de dispersión, que es como se conoce en física, un patrón de dispersión completamente diferente. Imaginaros este efecto, la diferencia de este efecto en la atmósfera. Si tenemos esferas, toda la radiación va hacia la superficie marciana, calienta la superficie y afecta nada más a la superficie, pero si tenemos bolas de discoteca, la radiación se dispersa en toda la nube, calienta otras partículas y el efecto es completamente diferente. Estos son los distintos patrones y estas son las diferencias. Ahora estáis pensando, claro, coge bolas de discoteca que son súper especiales, pero a ver si hay bolas de discoteca en Marte. Por supuesto no hay bolas de discoteca, pero tenemos partículas de este tipo. Si las miramos a microscopio electrónico, son partículas muy, muy complicadas cada una de ellas, y dentro de una nube tenemos muchos tipos diferentes de morfologías y muchos tamaños, como ha dicho Teresa. La naturaleza algunas veces es bastante más complicada que de lo que nosotros nos creemos. Entonces, el efecto de cómo dispersa la luz partículas de este tipo a si son esféricas es completamente distinto. Por eso lo que hacemos nosotros en el laboratorio de polvo cósmico es simular pues la interacción de la radiación solar con la atmósfera de Marte. En nuestro caso, en vez del Sol, el planeta y una misión espacial como es ExoMars, lo que tenemos es un láser que actúa como fuente de luz. Generamos una nube de partículas de polvo que nos proporciona el Instituto de Cerámica y Vidrio y medimos cómo dispersa la luz en todas las direcciones. Estas son partículas reales, las que de verdad podemos encontrar en Marte, con lo cual estos datos que obtenemos en el laboratorio los pueden utilizar nuestros colegas de Bruselas para estudiar cuál es el efecto en el balance radiativo de la atmósfera de estas nubes de polvo. Hemos hecho una tercera animación explicando cómo el grupo del Instituto de Aeronomía de Bélgica utilizan estos datos en sus modelos. Would you go to the planet Mars? Maybe. If it's safe, better send your rover first. But what if your rover is not safe? Its electronics could freeze from the extremely cold temperatures. Its solar panels could get obstructed by the fine Martian dust during a dust storm. You are going to need a forecast of the local and global weather so that you can warn your rover if danger is coming. Scientists of the Roadmap project get their Mars news from satellites orbiting the planet, like the European Space Agency's ExoMars Trace Gas Orbiter. However, there are two problems with the data that they receive from ExoMars TGO. The first problem is that the satellite can only use the sunlight reflected from the clouds and surface as information. On Earth, we can directly measure all kinds of things about the atmosphere. For instance, the temperature with a thermometer, or the wind speed with an anemometer. But the satellite is at such a high altitude, it can only look down from afar and watch what is happening to the surface, the clouds, and dust particles. The second problem is that the satellite cannot be everywhere at the same time. Even combining all the data from all the satellites currently in orbit around the planet, they can only give the scientists information about certain places at certain times. How to solve these two problems of interpreting the data from the light correctly and of filling the gaps of what the satellites did not see? The scientists at the Royal Belgian Institute for Space Aeronomy use computer models for this. For Mars, they have developed a global circulation model, or GCM, into which they can feed the satellite data in order to make simulations of the Martian global climate and local weather, from the surface up to 150 kilometers altitude. Comparing the model predictions with the observations helps the scientists to improve their understanding of what is happening on Mars. They can already make very accurate predictions of the temperatures, the winds and ice clouds, or even the growth of the polar ice caps. However, one thing remains that none of the computer models can predict: dust storms.
These storms are a real danger to your rover and any other Mars missions because they can prevent electronics from getting energy from the sun. One of the main goals for the scientists of the Roadmap project is to work on improving the GCM computer model by feeding it with both satellite data and observations of dust particles in the lab, and get better predictions in the future of local and global dust storms, and keep your rover safe on its journey on Mars. Roadmap. Vale, pues básicamente es el resumen. Nosotros queremos poder predecir esas tormentas de polvo, igual que la NIMED en la Tierra, pues en este caso en España, son capaces de predecir que va a haber una intrusión de polvo sahariano. Como ya está siendo la hora de que terminemos, estos dibujos animados que estáis viendo forman parte del trabajo, del paquete de trabajo de comunicación y divulgación dentro del proyecto europeo, que son todos los proyectos europeos tienen que tener esa parte. Aparte de eso, pues hemos hecho una exposición que gracias a la delegación del CSIC en Madrid, Marina, y al museo, el museo en el que estamos, pues vais a poder disfrutarlo. La exposición viene además de un museo que ha estado anteriormente en Bruselas, el Museo del Espacio está en el norte de Bélgica. Podéis ver una maqueta de la misión ExoMars y tenéis los distintos pósters que os dan información sobre Marte, cómo lo estudiamos, las misiones que hay, el instrumento NOMAD que estamos utilizando. Y luego, además, algo dentro del paquete de comunicación nos comprometimos a proporcionar herramientas para los profesores para estudiar Marte o distintas áreas de conocimiento relacionadas con Marte. Y esto se ha traducido en el proyecto Mars in a Box. Ahí tenéis, no os va a dar tiempo porque ya nos estamos pasando del tiempo que nos dijeron. Si pincháis en esta web, tenéis experimentos que podéis realizar en vuestra casa. Algunos son muy simples. Esta es la caja en sí, una foto de la caja. Son experimentos muy simples que podéis realizar en vuestra propia casa o como los profesores pueden realizarlos también en la clase. Son con materiales muy fáciles de conseguir, con lo cual se puede replicar muy fácilmente el experimento en distintos grupos. Y además el museo, aparte de la exposición, han organizado estas visitas guiadas, me imagino que para colegios, donde van a hacer algunos de los experimentos que hay en la caja marciana. Y yo creo que con esto ya terminamos y si tenéis alguna pregunta y sabemos contestarla, pues contestamos. A mí lo que me interesaría es saber en qué momento vamos a tener en la Tierra las muestras que están tomando ahora mismo los rovers marcianos, que supongo estarán tomando muestras pétreas, pero también de polvo, ¿no? Que se llama Mars Sample Return, que lo que es una colaboración, de nuevo, sin colaboraciones internacionales esto no se puede llevar a cabo. De hecho, todas estas misiones espaciales, la que hemos comentado, la Agencia Espacial Europea, los instrumentos son consorcios de distintos países. El instrumento NOMAD es hispano-belga o belga-hispano, como queráis. Pues esta es una colaboración entre NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Japonesa. Los rovers, no me acuerdo el nombre del rover, no voy a decir para no equivocarme. Ya está recogiendo muestras y dejando como cápsulas en distintas zonas de la superficie de Marte. Otra misión irá con un rover, recogerá esas muestras y se lanzarán hacia la Tierra. Entonces estamos cerca. Todo esto se ha parado por la pandemia, la guerra, y se está todo retrasando mucho más porque ExoMars 16 se iba a lanzar otra en el 2020-2021, ahora se va a lanzar en 2028. Hubo un momento en que no se iba a lanzar porque se lanzaba era con la agencia rusa. Ya sabemos lo que ha pasado y entonces se ha tenido que buscar otra alternativa. Pero estamos cerca de conseguir muestras de verdad. ¿Una preguntilla? ¿Tendría sentido que los rovers se alimentaran con energía eólica en vez de solar, dadas las dificultades y las tormentas de arena?
El problema del viento es que Marte, la atmósfera es muy tenue, entonces la capacidad eólica que puede tener Marte es muy débil comparada con la capacidad de solar. Por eso es tan importante, o sea, los problemas que tenemos con el polvo, pues ya lo ha comentado Teresa muy bien. Ya no solo que cubra las placas solares, es que las destroza. Entonces es muy importante poder predecir esas tormentas, porque todas las misiones espaciales, todos los instrumentos tienen que prever todo lo que va a pasar en el planeta correspondiente. Entonces, es proteger las placas solares con suficiente antelación para que no se estropeen. Pero la energía eólica, por desgracia, no, porque es muy, muy tenue ese viento. Me gustaría saber si en las investigaciones sobre Marte pues se han inspirado sobre un poco de tinto por más o menos el mismo tono. Pues sí, la verdad que está muy bien informada. Hay distintos tipos de análogos del planeta. Los análogos que a nosotros nos interesa es el análogo de polvo que ha comentado Teresa y los idóneos son pues, los tres estos que hemos comentado. El análogo marciano de Río Tinto sería un análogo a gran escala, o sea, del landscape, el escenario que te puedes encontrar en Marte. Es algo muy parecido, las composiciones son muy parecidas, la acidez que tiene el agua que allí, las sales que tiene ese agua pueden ser muy parecidos a lo que había en Marte. Entonces, aunque son análogos, siguen siendo análogos de Marte, pero para distintos estudios geológicos y de ese tipo de cosas. Pero sí, pero... Sigo yo. Y luego, bueno, ya esto se aleja un poquito del tema de la conferencia, pero respecto a la posibilidad de encontrar trazas o huellas de vida, ¿qué serían exactamente? ¿Estromatolitos o qué serían? ¿Qué es lo que estaríamos buscando? Pues esa es una de las grandes preguntas de la astrofísica. ¿Qué es lo que debemos buscar? Porque ¿qué es la parte primigenia de la vida? Pues nosotros no sabemos cómo se inició la vida. Entonces sí que se hacen simulaciones en cámaras de vacío, metiendo las composiciones de la atmósfera en el momento que creemos que se originó la vida, descarga eléctrica simulando el Sol, y son aminoácidos, cosas muy, muy, muy básicas. Igual tú... No, sí. Buscan sobre todo, yo creo, aminoácidos, moléculas de tipo orgánico. Pero las moléculas ya complejas ya sería un gran en Titán, los organic solvents estos que descubrió Carl Sagan, porque los nombró Carl Sagan, sí son compuestos de carbono, porque la atmósfera de Titán, una luna, es la única luna del sistema solar que tiene una atmósfera muy densa, y ahí sí son largas cadenas de hidrocarbonos. Después, el siguiente paso de ahí a que haya una lagartija, pues no lo sabemos. Entonces, es una de las grandes preguntas del Centro de Astrobiología, por ejemplo, que hay aquí en Madrid. Pues eso, partimos de un compañero, Guillermo Muñoz, que trabaja en eso, generó en el laboratorio una sustancia amarilla, que es ya una sustancia amarilla que sería un paso primigenio a la vida, y ya con eso estaban muy contentos. Ahora la cosa es seguir saltando, pero yo creo que eso nos queda mucho tiempo para saber cómo realmente se genera la vida. Bueno, cuando traigáis el polvo de Marte, Teresa. Pues nada, a mí no creo que me llegue. Pero bueno, esta semana todavía NASA no ha hecho las posiciones, te iba a decir, ¿no? del polvo que llegó la semana pasada, era el meteorito, y están analizándolo, claro, con mucho cuidado. Tiene poco y entonces hay que analizarlo, pero a mí no creo que me llegue. Te van a dar un poquito. Sí, nada, pero analiza la composición pues por presencia de rayos X, me imagino difracción de rayos X, microscopía, pues lo que es un análisis de
estándar, entiendo. ¿Que no se va a poder? Volar. Las tareas que hacemos ahí. Pues también nos estamos preparando para eso, porque nosotros tenemos un chorro continuo de partículas y esas partículas se pierden. Todo el trabajo que realizan aquí Isabel, que también ha pasado mucho tiempo generando polvo, meses y meses generando muestras, esas muestras se pierden. Para este tipo de muestras de polvo de Marte de verdad, de Hayabusa que han traído ahora de un asteroide, si se puede solicitar hacer unos análisis, pero si tú les dices a la agencia lo van a perder, por supuesto tiene opción cero. Entonces ahora estamos trabajando con un levitador ultrasónico que lo que nos hace es levitarnos la muestra, hacemos el mismo tipo de experimentos pero luego las recogemos. Entonces ya sí estamos en condiciones de pedir esas muestras de Marte y luego hacerle diagnósticos que no sean invasivos, agresivos, que incluyan las partículas. Entonces ahí pues lo intentaremos, conseguimos